Dios te bendiga, te saluda tu hermana Marielis Betancourt. Bienvenidos al martes de crecimiento. Nuestra iglesia Príncipe de Paz y sus pastores Gabriel y Amanda Gautier abren este espacio para traerte palabra del Señor. Como cada martes es un privilegio para nosotros el que usted se conecte a escuchar y aprender la palabra del Señor. Amén. Y esta noche la clase lleva como título Jesús el modelo perfecto. Y la base bíblica se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 11 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 al 25. Y mientras usted busca la cita bíblica, hacemos una oración para comenzar la clase de esta noche. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor. Te damos gracias por las bendiciones que nos das. Dios mío, te damos gracias porque tu mano nos ha ayudado, Señor, en los momentos difíciles, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas bendiciendo y seas ayudando a cada familia, a cada persona que se conecta, Señor, que tú seas con ellos en cada momento, Dios mío. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a ponerla en práctica para alcanzar a otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ok, Primera de Pedro, capítulo 2, versos del 11 al 25, dice así: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Hoy vamos a hablar un poco acerca de nuestra conducta cristiana ante los no creyentes y de cómo tener una conducta eh, buena ante la sociedad y de cómo socializar con otras personas. También vamos a estar hablando un poco de eso. Eh, y hoy día, ¿verdad? Todos hemos escuchado de lo que es la filosofía de la vida o de una conducta ideal en la sociedad, eh, de cómo nos relacionamos con otras personas. Y hay muchos libros y hay diferentes recursos que abundan en este tema para ayudar, ¿verdad?, a mejorar las relaciones humanas. Están los psicólogos, están los sociólogos y están otros profesionales de la conducta humana que han desarrollado diferentes métodos, ¿verdad? Para ayudar a tener una mejor socialización con las personas. Y todo esto es bueno porque de cierta manera pues nos ayuda, ¿verdad?, a algo positivo y que es bien importante hoy día, ¿verdad? Pero los que conocemos la palabra de Dios sabemos, ¿verdad?, que es la verdadera guía de la vida humana, ¿verdad?
La palabra de Dios es inspirada por Dios y debe ser nuestro manual que, que nos enseña a relacionarnos con otras personas. La Biblia es la expresión viva y eficaz de la voluntad de Dios para la vida de los humanos, especialmente para nosotros los creyentes, ¿verdad? Entonces, en esta porción bíblica que acabamos de leer, vemos que Pedro hace una exhortación a tener una conducta, una buena conducta ante el mundo. Y cuando se habla de mundo, se habla ante los no creyentes, ante los inconversos. Si nuestra conducta es buena, pues los incrédulos van a dar gloria a Dios y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero si nuestra conducta es incorrecta, pues los incrédulos pues van a dudar de nuestra vida cristiana y van a murmurar en contra de nosotros. Eh, Nosotros como cristianos tenemos que tratar no solamente con las personas afables, que las personas afables son las personas amables, las personas buenas, las personas amigables, sino que también, ¿verdad? Tenemos que lidiar y tenemos que trabajar con las personas difíciles, especialmente aquellas personas que no conocen al Señor. Amén. Y a todo esto, pues tenemos siempre que tener en mente que si nosotros sufrimos haciendo el bien, haciendo lo bueno, pues seremos aprobados por el Señor. No es fácil tener una conducta que agrade a todo el mundo, pero el Señor nos ayuda. Si le pedimos al Señor que nos ayude, Él nos ayuda porque Él es el ejemplo perfecto y Él es nuestro guiador en todo. Amén. Entonces, nuestro comportamiento tiene que ser un comportamiento ejemplar para testificar a Cristo ante el mundo. Una conducta que glorifique a Dios ante los incrédulos. Amén. Por eso es que Pedro dice, yo os ruego, y no lo dice en una manera de timidez o en una manera demostrando debilidad o demostrando una falta de autoridad, sino que lo dice de una manera como una señal, como en forma de una señal de urgencia. ¿Por qué? Porque era importante el mensaje que él quería llevar en el momento. Pedro sabía, ¿verdad?, que habían cristianos sufriendo, pero no estaban sufriendo a causa de Cristo, sino que estaban sufriendo por el mal comportamiento ante los inconversos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los inconversos murmuraban de los cristianos porque pues, no habían dejado los deseos de la carne. Es como hoy día, pues, un ejemplo, ¿verdad? Que yo confiese a Cristo ante el mundo, ante los inconversos, diga que soy cristiana, pero que los inconversos me vean un sábado en la noche en una discoteca como cualquier persona que no ha conocido al Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que van a murmurar de mí. Lo primero que van a decir es, adiós, pero esa muchacha no dijo que era cristiana. ¿Y qué está haciendo en una discoteca? Porque acuérdense que los ojos del mundo siempre han estado en la iglesia, en lo que hacen las personas cristianas. Amén. Entonces, si yo sufro o si de mí se habla, si de mí se murmura por una acción que yo cometí, pues entonces eso es sufrir por mi mal comportamiento. Ahora, si fuese que mis amistades que no son inconversas, que no son cristianas, que son inconversas, me invitan a una discoteca o me invitan a una fiesta, a tomar o a hacer esto o lo otro, y yo me niego a hacerlo, yo no quiero hacerlo, y comienzan a murmurar de mí, a decir, oh, pero Marielis es bien antisocial, ella desde que se metió a la iglesia como que se ha puesto antisocial, no quiere compartir con nosotros, no quiere ir a la discoteca. Pues ese sufrimiento sería entonces un sufrimiento por causa de Cristo, ¿ves? Porque estoy haciendo lo correcto. Entonces sería sufrir por causa de Cristo y ese es el sufrimiento que es aprobado por el Señor. Los cristianos tenemos que saber que somos ciudadanos del cielo. Amén. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que vivir un estilo de vida completamente diferente a lo que vive el mundo, ¿verdad? Porque somos extranjeros y somos peregrinos.
estamos de paso en este mundo, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Amén. Eh, en Juan 17:14, la oración que Jesús hizo fue, yo les he dado tu palabra y el mundo está hablando de nosotros los creyentes, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Ves? El mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque no compartimos sus ideales, porque no somos de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo. Amén. Entonces, si no somos de este mundo, no podemos vivir como se vive en el mundo. Amén. Entonces, por eso es que por eso es que Pedro le advierte, ¿verdad?, que se abstengan de los deseos de la carne, porque batallan contra el alma, ¿verdad? Entonces, abstenerse de los deseos de la carne es evitar o dejar de hacer o no hacer lo que la carne quiere. Amén. Porque, ¿verdad? ¿Para qué entonces Él quiere que se abstengan? Para que nuestra conducta sea santa, ¿verdad? Y sirva como un testimonio de poder del Evangelio ante los incrédulos. Amén. Entonces, tenemos que abstenernos, tenemos que evitar y dejar de hacer toda cosa que desagrade a Dios. Amén. Entonces, cuando sabemos que el Espíritu Santo es el que nos santifica, pero cuando nosotros no le permitimos al Espíritu Santo que nos santifique, siempre vamos a tener una batalla continua entre lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo saque de raíz toda inclinación, todo deseo de hacer lo malo, entonces que nosotros podemos comenzar a tener una conducta cristiana efectiva. Amén. Que el inconverso no tenga una razón para murmurar de nosotros, sino que cuando hable de nosotros tenga que glorificar al Señor, tenga que decir, ese es un verdadero cristiano, esa es una verdadera cristiana. Amén. Entonces de esa manera glorifican a Dios. Amén. Entonces es importante también eh, el respeto a las autoridades, a las personas que están eh, en autoridad. Amén. Entonces es importante eh, para nosotros poder desarrollar un comportamiento que impacte al inconverso, ¿verdad? Para el tiempo que se escribió la carta, los ojos del mundo estaban puestos en las comunidades cristianas que se estaban levantando en aquel momento. ¿Ves? Ellos buscaban una razón. Los ojos del mundo siempre van a estar pendientes a los cristianos buscando un motivo para señalar. ¿Ves? Ellos buscaban una razón para poder decir que los cristianos eran personas que no se sujetaban a la ley, a las leyes civiles, ¿verdad? Entonces, recordamos, ¿verdad?, cuando el emperador de Roma, Nerón, él acusó a los cristianos de haber incendiado a Roma, cuando en realidad fue él mismo el que lo hizo, ¿ves? Entonces, pero Pedro dice, ¿verdad?, que por causa del Señor se someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a los gobernadores, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero esto no quiere decir que las leyes humanas están por encima de lo que está ordenado por Dios en la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una ley, por lo menos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos la gracia de que, y tenemos la bendición de que tenemos la libertad de religión. Pero si en algún momento, ¿verdad?, surge una ley que, que diga que yo tengo que hacer algo que la Biblia a mí me dice que yo no debo hacer, pues entonces esa ley yo no la voy a obedecer. ¿Por qué? Porque esa ley no está por encima de lo que dice, lo que está establecido de la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, eh, Pedro y Juan se negaron a obedecer las órdenes de las autoridades en Jerusalén, cuando en Jerusalén se prohibió predicar el Evangelio, ¿verdad? Eso lo encuentran en Hechos capítulo 4, el verso 19. Ellos se negaron completamente cuando en Jerusalén prohibieron predicar el Evangelio. Mira lo que dice
Hechos capítulo 4, el verso 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ves? Ellos dijeron, nosotros no podemos dejar de predicar la palabra del Señor. La palabra nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, cuando en Jerusalén no permitían predicar el Evangelio, Pedro y Juan se negaron a seguir esa orden. Y tienen todo el derecho, porque no podemos, la ley civil no puede ir por encima de lo que establece la palabra de Dios. Amén. Entonces nosotros también tenemos que estar dispuestos a obedecer al Señor, aunque eso conlleve, pues, no cumplir alguna orden aquí en la tierra. Amén. Si obedecemos las leyes civiles siempre y cuando estén acorde con lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y si en algún momento nos tocará denunciar o nos tocará protestar por alguna ley que vaya en contra de lo que nosotros hemos creído, lo que estaba establecido en la palabra, pues tenemos el derecho de hacerlo, pero hay que hacerlo de una manera sabia, hay que hacerlo de una manera respetuosa, no, ¿verdad? No como estas protestas que se ven en la televisión, haciendo escándalos y rompiendo todo, vandalizando la ciudad, ¿verdad? No podemos hacer ese tipo de cosas como si fuéramos rebeldes, sino que hay que hacerlo de una manera sabia, hay que hacerlo de una manera respetuosa, ¿verdad? Siempre con respeto, ¿verdad? Eh, Proclamando, ¿verdad? Con cada cosa que surja, nosotros proclamando a Cristo, ¿verdad? Aún en medio de un desacuerdo, aún en medio de una protesta, aún en medio ¿verdad? De una protesta. Siempre hacerlo de una manera que glorifique al Señor y siempre hacerlo de una manera que podamos dar testimonio de que somos cristianos. Amén. Entonces, nosotros no podemos abusar de la libertad de expresión que se nos da, ¿verdad? Como pretexto para hacer lo malo, sino que, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de una manera correcta. Aparte que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que orar porque por nuestros gobernantes, por los que están, ¿verdad? En inminencia, por los que están en cargos públicos. Amén. Entonces, para tener éxito en la vida cristiana tenemos que tener una conducta agradable, una conducta buena, ¿verdad? Aprender a trabajar con personas afables, que dijimos que eran personas amables, personas sociables y amistosas, como también, ¿verdad? Con las personas difíciles, que son las personas que no son amigables, personas que son ásperas, personas pues, que son difíciles de tratar, que hay muchísimas, ¿verdad? Entonces, para el tiempo que Pedro escribió esta carta, había mucha gente viviendo en esclavitud, viviendo bajo el dominio de otra persona, de un amo, ¿verdad? Eh, y lamentablemente, pues no todos esos amos eran personas amables con sus criados, ¿verdad? Habían algunos que eran difíciles de soportar, habían algunos ¿verdad? Que maltrataban a sus criados. Hoy día nosotros no tenemos amos, ni tenemos dueños, ni somos esclavos, pero tenemos jefes en los trabajos, ¿verdad? Y de la misma manera, algunos son amables, algunos son buenos, pero algunos son, ¿verdad?, difíciles de soportar. Eh, Contrario, ¿verdad?, a lo que enseñan algunos líderes, ¿verdad?, que provocan a los trabajadores a levantarse y a rebelarse en contra de su trabajo, a rebelarse en contra de su jefe. eh, Pedro lo que aconseja es estar sujetos con todo respeto. Entonces, él va un poquito más allá, él dice, no solamente a los buenos, sino que también a los difíciles. Entonces, ¿por qué? Porque por si acaso se levantaba un argumento, eh, por ejemplo, bueno, si mi jefe fuera bueno, si mi jefe fuera justo, si mi jefe fuera amable, pues entonces yo me someto. Pero como mi jefe es malo y nos trata mal, pues entonces yo me voy a rebelar. Por eso fue que Pablo dijo, él se adelantó
y dijo, hay que sujetarse con todo respeto, no solamente a los buenos, sino también a los difíciles de soportar, ¿verdad? Entonces, eh, sabemos que una vida de oración y una buena conducta puede hacer que un cambio en un jefe que sea difícil de soportar. Por lo menos en mi caso, gracias al Señor, el jefe que yo tengo eh, se lleva muy bien conmigo. Es un jefe que yo puedo ir y exponer mi causa con respeto. eh, y él es una persona pues que me escucha, una persona que me da mi lugar, me respeta. Y pues el respeto es mutuo, ¿ves? Gracias a Dios me tocó un jefe que se lleva muy bien conmigo, pero si usted tiene un jefe que es difícil de soportar y es un jefe que, pues, que tiene encontronazos y tiene roces diariamente, pues mire, ore para que el Señor haga un cambio en esa persona. Déjelo todo en las manos del Señor y también ore para que el Señor, ¿verdad?, le dé un mejor trabajo, porque yo creo que usted puede recibir un mejor trabajo. El Señor le puede dar un mejor trabajo con un mejor salario, con un mejor horario, que no conflicte con el horario de ir a la iglesia, de venir a congregarse. Amén. Eh, los hijos de Dios no tienen que vivir una vida miserable, no tienen que ser los más miserables, ¿verdad? En el Salmo 107 dice, ¿verdad?, que Él levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Entonces nosotros no tenemos que vivir de una manera miserable. Si hay un jefe que sea difícil de soportar, usted órele al Señor y crea que el Señor va a hacer una obra. Si hace una obra en el jefe o o si le da un mejor trabajo, pues mire, gloria al Señor. Amén. Ahora, si nosotros sufrimos haciendo el bien, seremos aprobados por el Señor. No todos los cristianos que vivían en ese momento en una manera, en esclavitud, no todos ellos tenían jefes, amos eh, difíciles de soportar, sino que algunos tenían amos buenos, ¿verdad? Que los trataban con respeto. Pero Pedro, aprovechando la oportunidad de dar el consejo, les dice que estén preparados por si acaso. A pesar de que, a pesar de que los amos eran buenos con ellos, los trataban con respeto, Pedro les dice que estén preparados por si acaso se enfrentaban, ¿verdad?, con algún sufrimiento, algún padecimiento, alguna reprensión sin tener la culpa, ¿verdad? De una manera injusta, ¿verdad? Entonces, en ese caso lo que se debía hacer era poner todo en las manos del Señor, porque si tú sabes que no tuviste la culpa, se te acusó de algo injustamente, pon las cosas en las manos del Señor y Él se va a encargar de hacer lo demás. Amén. Entonces, acuérdense que los que sufren eh, sin merecerlo, esos son los que son aprobados por el Señor, ¿verdad? Y esa aprobación es la gracia del Señor que está con los que viven en santidad y en una buena conducta y aún así son víctimas de maltrato, ¿verdad? Eh, nosotros, ¿verdad?, como iglesia tenemos que ayudar a fortalecer a los que están siendo discriminados por su fe, los que han sido calumniados por envidia, aquellos que han sufrido críticas por no compartir con las amistades o los jefes, ¿verdad?, los deleites de este mundo. Nosotros tenemos como iglesia que ayudar, especialmente a los nuevos convertidos, que van a ser blanco de críticas, de señalamiento, de murmuración, porque están en ese proceso de dejar la vida del mundo y siguiendo a Jesús, ¿verdad? Va a llegar un momento en que los van a señalar, va a llegar un momento en que van a calumniarlos, va a llegar un momento en que van a hablar de ellos por envidia, ¿verdad? Y tenemos que ayudar a estas personas. Entonces, ahora, si yo estoy sufriendo
por hacer o padeciendo por hacer las cosas indebidas, pues yo no puedo esperar aprobación porque estoy sufriendo por culpa de mis acciones, estoy sufriendo las consecuencias de mis acciones, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántas personas hay haciéndose víctimas de un menosprecio o de que nadie les quiere hablar, nadie se quiere relacionar con ellos, nadie los soporta? Y es precisamente por el mismo comportamiento de ellos, ¿verdad? Que han alejado a las personas. Entonces, si yo estoy sufriendo por mis acciones, pues yo no puedo ser aprobada por eso, porque es algo que yo provoqué, es algo que yo lo busqué con mis acciones, ¿verdad? Entonces, eh, acuérdese que en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar la ayuda de alguien. Entonces, eh, hay que saber cómo tratar a las personas porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar la ayuda de esa persona que no hemos tratado bien. Amén. Entonces, hay que vivir una vida apegada a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro guía fiel y Él es nuestro pastor abnegado. ¿Y que es un pastor que es abnegado? Que se sacrifica. Amén. Entonces, hay que entender que el cristianismo no es un sinónimo de sufrimiento. La vida en Cristo es una vida de victoria en victoria. El Señor nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la carne, ¿verdad? Nos ha llenado de bendiciones, nos ha dado los dones del Espíritu, ¿verdad? Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ya eso es una gran victoria. Amén. Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre, ¿verdad? Aunque no tengamos abundancia de las cosas terrenales, aunque no tengamos dinero, aunque no tengamos casa, aunque no tengamos lujos, aunque no tengamos carros, ¿verdad? Que esas cosas dan alegría pasajera. Aunque no tengamos eso, pero tenemos las bendiciones que trascienden lo terrenal. Trascienden lo terrenal es que van más allá de algo material, ¿verdad? Eh, hemos recibido promesas que son para toda la eternidad, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a estar gozosos? Ahora, cuando llegue el momento, porque va a llegar el momento de la prueba y la tribulación, nuestra mirada siempre, siempre, siempre tiene que permanecer en Jesús. Él dice en Isaías 53:9, dice, Él padeció por nosotros y nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Ves? Dice que no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Eso lo dice Isaías 53:9. Dice, no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Y aún así tuvo que ser sometido al sufrimiento más cruel de este mundo, que fue crucificado en una cruz. Clavaron sus pies, clavaron sus manos en el madero, siendo inocente. Amén. Así que, aunque nosotros estemos haciendo las cosas bien, va a llegar un momento en que vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijo Jesús mientras lo estaban crucificando en ese madero? ¿Qué fue lo que dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, los sufrimientos de Jesús no fueron en vano. Él nos redimió del pecado, nos dio la salvación, nos hizo hijos, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, el sufrimiento del cristiano produce virtudes espirituales de mucho valor. El sufrimiento del cristiano produce paciencia, produce fe, ¿verdad? Porque la fe eh, eh, fortalece la fe, porque la prueba te va a hacer orar más, te va a hacer más leer la palabra, porque cuando una persona está en prueba, es cuando más se aferra a Dios.
usted se ha dado cuenta de eso, que cuando usted está pasando por una dificultad y está pasando por un momento de angustia, de prueba, es cuando más usted ora, cuando más usted lee la palabra, cuando más usted se aferra al Señor. Pues entonces las pruebas son buenas, las pruebas son buenas, los padecimientos son buenos, porque van a producir cosas buenas en nosotros. Entonces, eh, qué bueno que nosotros tenemos a Jesús como nuestro pastor, que es el que nos guía, que es el que nos ayuda a través de todas las pruebas. Antes éramos ovejas descarriadas, pero ahora estamos en su redil, ¿verdad? En Isaías 53 dice que todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Wow. Y el apóstol Pedro, fíjate, el apóstol Pedro aplica ese mismo mensaje a los que estaban fuera de la voluntad de Dios, que dice como ovejas descarriadas, ¿verdad? Pero en su infinito amor, ese amor nos proveyó los medios de gracia para que la humanidad siempre volviera a redil, para que volviéramos a redil. Lo que pasa es que la humanidad, pues, lamentablemente siempre ha tenido eh, excusas para quedarse viviendo lejos de Dios, para no regresar. Están viviendo bajo leyes que van contrarias a la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero Dios en su gracia establece un plan de restauración para nosotros, para la humanidad. Un plan que opera en amor y en fe, en el amor de Dios y en la fe del creyente. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué sucede? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ¿verdad? Y todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y entonces no viene a la luz porque para que sus obras no sean reprendidas. ¿Vio? ¿Por qué? Porque la luz revela. La luz pone al descubierto la condición en que está el hombre, la humanidad. Y tiene que ser confrontado. Cuando tú vienes a la luz pone al descubierto, revela, ilumina todo aquello que está oscuro, revela todo aquello que está oculto, ¿verdad? Nos confronta. Amén. Entonces, ahora no todos cerraron su corazón ni taparon sus oídos, sino que, pues, como usted y como yo, hay millones de personas que han aceptado ese plan de salvación, que han vuelto, que han escuchado la voz de Jesús y han vuelto a redil, ¿verdad? Usted y yo somos parte de esas personas. Y a muchos de nosotros, pues Él mismo ha tenido que sacarnos de, del mundo y llevarnos en sus hombros y llevarnos a redil, a muchos de nosotros, ¿verdad? Porque Él no solamente es nuestro pastor, sino que Él también nos gobierna y nos supervisa como un obispo, ¿verdad? Como el obispo. Entonces, el problema de muchos de nosotros los cristianos es que queremos ser saciados, queremos ser alimentados, queremos las bendiciones del Señor, pero no queremos someternos a su voluntad. No queremos someternos a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí hay un problema grande. Porque para una persona recibir la bendición, para una persona recibir sanidad, para una persona
recibir avance en la vida, para una persona recibir lo sobrenatural de Dios, tiene que someterse a la voluntad del Señor. Y ese es el problema que tenemos muchas veces, que queremos, dame bendición, ensancha mi territorio, eh, eh, llévame a otro nivel, quiero ver lo sobrenatural, quiero avivamiento, quiero sanidad, quiero salvación para mi familia, pero no quiero dejar lo que está en el mundo. Ahí está el problema. No quiero separarme del pecado. No quiero separarme de las obras malas. No quiero separarme de la carne. Quiero lo espiritual, pero no me quiero separar del mundo. Para yo agarrar lo que está, que viene de parte de Dios, para yo agarrar lo espiritual, lo que viene de parte de Dios, yo tengo primero que soltar lo que es del mundo, porque las tinieblas y la luz no mezclan. Amén. Las tinieblas y la luz no mezclan. Entonces, mientras yo voy soltando el pecado, mientras yo voy soltando fornicación, mientras yo voy soltando adulterio, mientras yo voy soltando la mentira, mientras yo voy soltando la ira, el odio, el enojo, entonces yo voy recibiendo el fruto del Espíritu, las bendiciones de Dios, amor, paz, mansedumbre, gozo, templanza. Recibo los dones del Espíritu, recibo la bendición de Dios, escucho la voz de Dios. Amén. Pero tengo yo que tomar la decisión. Y esto el pastor lo habló el domingo en la iglesia. Usted, si no fue a la iglesia el domingo, vea el video del servicio del domingo. Esto el pastor lo habló el domingo. Tenemos que morir para entonces crecer en las cosas del Señor. Amén. Así que el Señor, ¿verdad? nos ayude, que el Señor nos dirija. Tenemos que dejar que el Señor nos dirija, tenemos que dejar que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, a dejar las cosas que nos alejan de Él para entonces poder acercarnos a Él, ¿verdad? Así que siempre, siempre, siempre quiero leer aquí algo bien importante. Un pensamiento que hay aquí dice: una conducta santa y agradable nos hará más parecidos a Jesús y más efectivos en nuestra relación con otros. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a llevarnos bien con otros, a estar en paz con otros, amando a los que nos aman y amando a los que nos aborrecen también. Siempre, ¿verdad? Cuidando nuestro testimonio. Acuérdese que los ojos del mundo están mirándonos a nosotros como iglesia. Siempre están pendientes a lo que nosotros hacemos. Así que vamos a hablar con nuestra conducta, vamos a hacer de testimonio, vamos a decirle al mundo que verdaderamente Jesús cambia el corazón del hombre. Amén. Y que no hay nada imposible para Él. Así que yo espero que esta clase haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí también. Estas clases ministran mucho a mi vida, porque yo también estoy aprendiendo. Amén. Así que yo espero que les haya gustado la clase, haya sido de bendición para ustedes. No se pierda el próximo martes la clase de martes de crecimiento con nuestra hermana Yolanda Fonseca. Así que los domingos también tenemos servicios a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Así que 9:30 de la mañana y 11:30 de la noche, de la mañana. Amén. Así que a las 9 es el servicio de inglés y a las 11:30 el servicio de bilingüe. Así que venga con nosotros, comparta
pues sea bendecido también. No es lo mismo verlo eh, en su casa que estar presente en la iglesia. Así que eh, los esperamos el domingo en la iglesia. Que pase una excelente semana. Recuerde que la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Amén. Así que pase una excelente semana y será hasta el próximo martes. Dios te bendiga.